Hola, muy buena con todos. Hoy vamos a revisar un problema en lo que sería de selección de bandas y poleas. Bueno, el problema es seleccionar bandas y poleas. La máquina es un elevador de canguelones. El tiempo de trabajo son 16 horas continuas por día en las cuales trabaja este elevador de canguelones. La potencia del motor son 7.5 HP y las RPM del motor son 1750. Por otro lado, las RPM del eje son 480 y el diámetro de 2 pulgadas. Además, la distancia entre centros son 20 pulgadas estimadas. Ok. Aquí se muestra, bueno, aquí también tengo una imagen de cómo sería más o menos el sistema del motor con las bandas y poleas y el eje de este elevador de canguilones. Primero, para empezar a realizar el proceso de selección, tenemos que ir a la página 43 del PDF de Manuel Martins. Aquí nos dice también cuáles son los datos de entrada que se necesitan para poder seleccionar las bandas y poleas. Tanto lo que sería la potencia, las RPM del motor, la RPM de la máquina, la distancia entre centros, los diámetros y bueno, el tiempo que el cual se usa la máquina por día. Bueno, lo primero que usamos es la tabla 1 para calcular el factor de servicio. En este factor de servicio nos centramos en encontrar en cuál de estas tres categorías entra nuestra máquina. Bueno, primero, en nuestros datos sabemos que la máquina trabaja 16 horas continuas por día. Entonces, nuestra máquina entra en servicio continuo de 16 a 24 horas por día. En las otras no entraría porque, bueno, son servicios de menos de 16 horas por día. En la de acá menos de 6 horas por día. Entonces, tenemos esto, con servicio continuo. Ahora, necesitamos también saber en qué tipo de conductor entra, si es en el izquierdo o derecho. Bueno, aunque no lo dice en el ejercicio, el motor es una jaula de ardilla, entonces entraría en este de aquí, en el lado izquierdo. Y como es un elevador de canguilones, tenemos que encontrar cuál de esta es. Y bueno, aquí se encuentra el elevador de canguilones. Entonces, elevador de canguilones, motores eléctricos del lado izquierdo y servicio continuo. Tiene un factor de servicio de 1.4. Entonces, eso anotamos. Factor de servicio. Perdón. Aquí, sí. Aquí. Factor de servicio de 1.4. Y listo. Ese factor de servicio nos va a permitir lo que sería calcular la potencia en las poleas, ya que nosotros tenemos que la potencia de las poleas es igual a el factor de servicio y esto por lo que sería la potencia del motor. Y bueno, sería 1.4 por la potencia del motor, que son 7.5 HP. Y esto da igual a 10.5. Ok. Una vez calculado lo que sería la potencia de esta, necesitamos ir a la tabla de Martin otra vez. Y bueno, yo tengo hecho aquí un resumen por el servicio y necesitamos encontrar la tabla 2 en el manual de Martin. Entonces, bajamos un poco y encontramos aquí. Aquí nosotros tenemos que decidir qué tipo de banda vamos a usar, si vamos a usar las convencionales o las de alta capacidad. ¿Cuál es la diferencia? En que las de alta capacidad pueden transmitir un poquito más de potencia. Y bueno, entonces eso es decisión suya si quieren trabajar con alta capacidad o convencionales. En este caso trabajaremos con lo que serían las altas capacidad, además dentadas.
la que serían Bx. Y bueno, entonces escogemos lo que sería esta tabla en la izquierda y simplemente aquí, pluma. A ver, simplemente en la parte de abajo, lo que sería Design Horsepower, fue lo que calculamos anteriormente con el factor de servicio y la potencia del motor, que nos salió 10.5, que prácticamente está en esta línea de aquí de 10. ¿Ok? Y luego del lado del eje Y tenemos lo que serían las RPM del motor. Como el problema dice, son 1750, entonces esta línea de aquí. Y entonces vemos que ambas intersectan en la parte en la que están las 3B, 3BX, ese tipo de bandas. Como nosotros vamos a utilizar lo que serían de alta capacidad dentadas, en este caso serían las 3BX. Entonces, tenemos eso en cuenta. Bueno, una vez que ya sabemos qué tipo de bandas vamos a usar, entonces lo siguiente sería eh, calcular el diámetro mínimo en las polleas, bueno, que va conectada al eje del motor. Para esto tenemos que usar la tabla 4, y es la que le sigue. Bueno, simplemente aquí nos ubicamos en las RPM del motor, que serían 1750. Y en este lado tenemos lo que sería la potencia del motor, que son 7.50. Y bueno, entonces nos dice esto que el diámetro mínimo del eje son 3 pulgadas. Bueno, es un dato que vamos a tener en cuenta. Y bueno, esto no bajaba. Entonces aquí, diámetro mínimo, que sería de 3 pulgadas. Listo. Y bueno, lo siguiente sería calcular las revoluciones, bueno, la relación de velocidad. Oh, bueno, la relación de velocidad, perdón un momento, ahora sí. La relación de velocidad que sería las RPM del motor dividido para las RPM de la máquina. Entonces aquí serían 1750 y acá sería 480. Y bueno, esto nos da 3.64 y listo. Con este 3.64 podemos comenzar a buscar lo que sería la banda que tenemos que usar. Entonces en el manual nos ubicamos y bajamos un poco. Bueno, aquí encontramos la sección que son 3B, que es justo lo que vamos a usar. Y en este lado aquí tenemos que encontrar el valor que nos salió, 3.64. No existen valores intermedios en esta tabla, así que no se puede interpolar, se necesita exactamente el valor, por lo que también ustedes a veces pueden venir aquí en esta parte, por ejemplo, 1750, y aquí les da bueno, las revoluciones del motor y eso. Eh, bueno, las revoluciones del que sería del eje. Si, como aquí la relación es de 1, entonces significa que tanto em, el eje con el motor tiene la misma velocidad angular, por lo tanto 1750, 1750. Y así, según su proyecto, ustedes pueden seleccionar alguna velocidad angular que les sirva para poder calcular aquí. Entonces bajan más hasta encontrar el valor. Tenemos 1, 2. Y bueno, aquí tenemos 3.64, que lo habían buscado anteriormente. Con el 3.64, bueno, la tabla
en la primera casilla lo que sería la relación de velocidad. En la segunda sería la combinación de los diámetros de tantos de el diámetro de la polea que iría conectado al motor, como el diámetro de la polea que va conectado al eje. Luego, en esta parte de acá tenemos lo que sería las revoluciones a las cuales va el motor. Aquí está en 1500, 1750, 1160 y 870. En nuestro caso sería 1750. Y aquí tenemos, bueno, en esta parte de aquí, lo que sería las revoluciones a las cuales va nuestro eje. Y del otro lado tendríamos lo que sería la potencia por polea en la cual se está usando. Y finalmente, acá tenemos lo que sería la longitud total de la banda. Y eso sería todo. Y al terminar cada sección, tenemos lo que sería el factor de corrección de arco. Y nada más. Eso sería todo lo que se pueden extraer de estas tablas. Entonces, con la relación de velocidad, ustedes encuentran la fila en la cual tienen que usar. Entonces, 3.64. Y con esto sabemos ahora que nosotros necesitamos una polea con un diámetro de 6.90 y otra polea acá conectada al eje con un diámetro de 25 pulgadas. Ahora, ¿qué otros datos necesitamos aquí? Nos fijamos también aquí que está 480, lo que sean las revoluciones del eje, que también nos decía el ejercicio. Y bueno, ¿qué datos traemos primero? Lo que sería eh, bueno, primero podríamos encontrar la longitud de la banda. Entonces, para esto, tenemos que buscar aquí la distancia entre centros, que nos decía el ejercicio, eran 20 pulgadas. Así que tenemos que encontrar un valor que esté cercano a esas 20 pulgadas. Bueno, entonces, aquí no termina la tabla. La tabla continúa en la otra sección, que sería la de aquí. En el segundo, en esta de aquí. Solo tienen que bajar y listo. Eh, esta sería la primera parte. Va de izquierda a derecha y luego al llegar a la siguiente parte tienen la misma, que sería 3.64 y ahora va de derecha a izquierda. Eh, y bueno, como nos decía 20 pulgadas, nosotros, el más cercano a este es 20.4. Entonces seleccionamos ese. También se podría seleccionar 7.6 o también se podría seleccionar 23.2, pero eso depende si el sistema del motor que va conectado con el eje se puede moverse, si físicamente le permite moverse. Y eso ya es parte del diseño del sistema de tensión, que es otra actividad. Pero bueno, el más cercano en este caso es 20.4. Y con 20.4 tenemos lo que sería la longitud de la banda, que solo subiendo nos dice que son 950 pulgadas. Y también tenemos como dato aquí lo que sería el factor de corrección de arco, que sería 1.5 en la parte de abajo. Y eso. Ahora, con este factor de corrección de arco, nosotros podemos calcular lo que sería la potencia real de la banda. Eh, y la potencia real de la banda venía dada por HP banda real. Vendría a ser el factor de corrección de arco por lo que sería el HP de la banda. Este HP de la banda vendría dado en esta tabla, la que sería aquí, HP por banda. Y nos dice que es 9.32. 9.32 y el factor de corrección que era de 1.05. 1.05 por lo que sería 9.32. Eso. Entonces este valor nos da igual a 9.
difícil. Ahí está, 9.32. Bueno, 9.786. 786 HP. Ahora, ¿para qué calculamos eso de aquí? Porque necesitamos saber cuántas bandas necesitamos. Entonces, para calcular la cantidad de bandas que se necesitan, entonces simplemente sería el número de bandas, eh, de bandas, y vendría dado por la potencia que se calculó al inicio, que sería la potencia de las bandas, dividido para el HP de banda real por banda. Entonces, este de acá nos dio 10.5 y el acá 9.786. Y el resultado es 1.07. 1.07 bandas. Y bueno, como nos dio una estimado un poco más grande, simplemente se podría decir que es 1, pero como es un residuo que quedaría para estar, para estar seguros, podemos decir que prácticamente se necesitan 2 bandas. Si hubiera quedado 0.97 o 0.9 o un poco menor a 1, entonces bueno, hubiéramos dicho que es 1, pero en este caso se necesitan 2 bandas. Y eso, entonces tendríamos todos los datos, no nos faltaría nada más. Y bueno, al inicio calculamos lo que sería el diámetro mínimo del eje, que son 3 pulgadas. Y aquí vemos que estamos seleccionando uno que tiene 6.90, entonces se cumple, porque es mayor. Hay casos en los que, por ejemplo, tienen 3.64 y se repite 2 veces, 3.64, 3.64, pero con diferentes valores. Pero en el caso de que este diámetro de aquí hubiera sido menor a 3, entonces no hubiera sido una respuesta. Tendrían que buscar otro valor. Y bueno, eso. Entonces, la respuesta prácticamente sería así. Respuesta. Bueno, lo voy a escribir en las diapositivas mejor. Aquí, para que sea más fácil. Respuesta. Se requiere de 2 bandas en 3BX, pues las que seleccionamos, de 950 de pulgadas de largo. Luego de eso hay que especificar la polea del motor. En la polea de motor, que serían 2, 3B, 690, y aquí sería el buje. A ver, el 2 significa lo que sería el número de canales, es decir, la cantidad de poleas que calculamos, que fueron 2. 3B, bueno, esto viene dado también por lo que sería el tipo de banda que estamos seleccionando, y esto sería el tipo de sección, que son trapezoidales. Y bueno, 690, esto es por el diámetro de la polea, que fue 6.9. O sea, se multiplica por 100 y se la pone de esta forma. Y el buje del motor, eso se lo debe seleccionar también por catálogo y se lo selecciona según el frame del motor. Ustedes tienen que saber el frame y con eso pueden obtener el buje adecuado. Ahora, en la polea del eje, que va a conectar al eje, sería 2, 3B, 2500, y aquí también hay que especificar el buje. Lo mismo,
significa lo mismo, sin embargo aquí cambia lo que sería el diámetro, que fue de 25 pulgadas. Y en el caso del buje para la polea, bueno, esta se la selecciona según el diámetro del eje, que según el ejercicio son 2 pulgadas. Y así es como debería quedar especificada la respuesta y siguiendo este procedimiento con el catálogo de Martin. Bueno, espero que haya servido y nada, hasta una próxima ocasión.